Creo que ya estamos. Estamos. Bueno, explico cosas rápidamente. Por cuestiones de trabajo no pude grabar y preparar el vídeo de ayer, pero por otro lado sí lo pude escribir y creo que tengo la responsabilidad, pese a que debería estar trabajando en este momento, de hacerlo porque el público está acostumbrado a que más o menos a estas horas, todos los miércoles, les traemos algo. Y lo que hablamos hoy es algo que, de todos modos, ya habíamos tenido ocasión de comentar en varios momentos, que es el progreso. Así que, en una cuestión especial, sin postproducción, sin ilustraciones, sin nada, entonces el rey va desnudo. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Imagínese que tiene un hijo de 3 años de edad que muere de desnutrición e infecciones diversas. Ahora imagine que se produzcan los cambios necesarios para que ese mismo hijo tenga la alimentación suficiente y los medios necesarios para combatir las infecciones y así sobreviva, crezca, se desarrolle. ¿Cuál de estas opciones preferiría usted? La mayoría de la gente, no quiero decir que no haya locos en el mundo, la mayoría de la gente elegiría lo segundo, que su hijo sobreviviera y viviera una vida larga y que en vez de que los padres entierren a los hijos entierran a los padres, que es lo normal. ¿Elegiría la salud sobre la enfermedad? ¿Elegiría la tibieza sobre el frío? ¿Elegiría la seguridad sobre el miedo, la relajación sobre el agotamiento, la paz sobre la guerra? Usted seguramente puede imaginar algún caso en el que será necesario elegir cosas como el frío, si uno es un explorador ártico y hay cosas más importantes, el agotamiento, si uno es atleta profesional, incluso tristemente la guerra, si uno es invadido por un adversario cuyo objetivo es aniquilarlo a uno y a toda su familia, amigos y vecinos. Pero muy pocos elegirían las incomodidades sobre las comodidades para toda su vida y nada más porque sí. La muerte, el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre, el hambre, la ignorancia, el miedo. La disminución de esas experiencias aversivas en general es algo deseable para la mayoría de los seres humanos. El cambio a una situación más agradable, más deseable, es lo que llamamos progreso. Es un proceso de desarrollo que nos lleva a una etapa mejor, que consideramos mejor nosotros y que por tanto nos parece más avanzada. Aquí un paréntesis. Un padre al que las vacunas salvan a sus hijos, una mujer que aprende a hacer que sus cultivos sean más productivos y nutritivos, un niño que aprende que ese ruido en la noche no es un fantasma sino una puerta mal aceitada, no son gente que critique el progreso, salvo algún masoquista que haya por allí. El progreso, todo proceso de cambio en la vida tiene defectos, no hay nada perfecto, y el progreso acarrea problemas, y la resolución de cada desafío suele traer consigo nuevos desafíos. Pero para oponerse al progreso hacen falta los filósofos, capaces no solo de señalar los problemas obvios que traen las nuevas soluciones, sino de proyectar a futuro horrores sin fin producto de los avances de la ciencia, la sociedad y la tecnología. De ellos no vamos a ocuparnos hoy, porque sabemos bien que son beneficiarios siempre jubilosos de ese progreso al que denigran en libros y textos que difunden gracias al progreso y que les permiten progresar económicamente. Hablemos, pues, de progreso. El progreso no es una abstracción que lo ocupe todo. Hay formas de avance, de cambio deseable, de mejora de la ampliación de la experiencia humana. Hay distintos aspectos o presentaciones del progreso. Pero podemos decir que todas las formas del progreso dependen sobre todo, de uno en concreto. El cambio de la ignorancia
al conocimiento, de no saber a saber más. Y sobre esa base vamos a analizar las expresiones del progreso. El progreso económico es el más sencillo de entender. Va de la miseria a la pobreza, de la medianía a la riqueza. Tener más medios para adquirir más satisfactores es progreso económico y puede ser individual o colectivo. Ya hemos comentado aquí, en este canal, lo paradójico que resulta que países o imperios enormemente opulentos como el del Reino Unido a fines del siglo XIX, cuando mayor era su poderío y riqueza como país industrial y como potencia colonial, tuviera casi un 30% de la población viviendo en la pobreza más abyecta, sin vivienda, con bajos sueldos o ningunos, desesperados y sin esperanza de que las cosas cambiaran. Mientras que hoy, en 2026 casi, países como Chequia, Dinamarca, Islandia o Eslovenia tienen los niveles más bajos de pobreza sin ser potencias imperiales ni coloniales. El conocimiento técnico y el desarrollo militar pueden ser los grandes disparadores del progreso económico para unos pocos. Progreso social. El progreso económico no es demasiado valioso para la sociedad, decíamos, si no está acompañado de un progreso social, donde los derechos, libertades y oportunidades de una sociedad estén al alcance de cada vez más proporciones de la sociedad. Un progreso económico bien gestionado pone al alcance de más y más gente, idealmente de toda la población, bienes como la salud, la educación, la vivienda, una buena alimentación y las oportunidades de desarrollo personal y profesional que en el pasado estaban solo reservadas a los miembros de la élite. Pero para que se dé este progreso es necesario el conocimiento, por ejemplo, de que los nobles no tienen la sangre azul, de que no son intrínsecamente mejores por su alta cuna, y que incluso genéticamente no tienen ninguna característica que los ponga por encima de sus súbditos al momento de nacer. Y esto también implica un progreso político. El progreso político se definiría como el acceso de cada vez más ciudadanos al poder y a la toma de decisiones de su comunidad, de su sociedad, de su nación y en última instancia de toda la humanidad. Cuando los monarcas absolutos se vieron enfrentados a otros poderes como el económico, hubo un claro progreso. Los reyes ya no eran dueños de vidas y haciendas, ya no podían simplemente repartir sus tierras, porque todo el reino era de su propiedad, para comprar las lealtades de quienes les servían, por ejemplo, en lo militar. Ahora tenían que negociar y empujar y soltar con otros sectores de la sociedad para seguir siendo poderosos. La democracia vino a ponerlo todo de cabeza cuando la soberanía dejó de ser del soberano y se promulgó, se decidió entre todos que residían los ciudadanos. La democracia es un excelente ejemplo de cómo el progreso trae nuevos desafíos. Bien, aunque efectivamente el poder se ha distribuido entre muchas más personas que en el pasado, que en los tiempos de las monarquías, falta mucho por hacer para que efectivamente los ciudadanos ejerzan el poder y lo hagan de manera informada, serena, abierta y colaborativa. La democracia imperfecta, necesitada de mejoras, por cierto, es un gran pretexto para que los enemigos del progreso declaren que en lugar de mejorar la democracia hay que abandonarla y volver a los buenos tiempos donde una sola persona podía ordenar que les corten la cabeza. Otros probablemente estamos en desacuerdo porque cortarle la cabeza al vecino está mucho más mal visto hoy que, en el siglo XVII, por ejemplo. Y eso se ha debido a otra faceta, el progreso moral, que depende del conocimiento de cómo son y quiénes son los que están a nuestro alrededor. No es extraño que diversos grupos humanos a lo largo de la historia se hayan definido a sí mismos como los verdaderos humanos. Los Kaxinawa del Amazonas, por ejemplo, los Ojibwe, los Odawa y los Potawatomi de los grandes lagos de Norteamérica, los Nias de Indonesia y los Tao de Taiwán o los Nuer de Sudán del Sur, todos se llaman a sí mismos los verdaderos seres humanos, los seres humanos, la gente real. Esto, por supuesto, cuando te ves así a ti mismo, significa que los que están fuera del grupo no son totalmente, realmente 100% humanos, son menos. Esto justifica, entre otras cosas, decidir que hay que ir a romperles el cráneo a los de junto para robarles sus cabras, matar a sus hijos y violar a sus mujeres y quedarse con sus tierras. Si no son humanos o no son tan humanos como nosotros, el conocimiento de la realidad de nuestra especie, de la identidad genética que tenemos todos,
de la identidad de capacidades que tenemos todos independientemente de nuestra etnia, tono de piel, sexo y otras superficialidades, nos empezó a hacer aborrecible la idea de que los otros son menos que humanos. Bueno, otro ejemplo, miren. El conocimiento de lo falibles que eran los métodos para determinar la culpabilidad de alguien en una investigación por un delito tan horrible como el asesinato y cortarle la cabeza o darle unos cientos de latigazos, hicieron que cada vez más personas se replantearan la investigación de los delitos y con ellos las penas a las que se debe condenar a los delincuentes. Lo que ha ocurrido es que poco a poco se ha ido pasando de predicar la bondad a practicarla, aunque aún hay grupos que pretenden reavivar el odio a los otros por lo que son, en vez de analizarlos o valorarlos por lo que hacen. Saber que los otros son iguales a nosotros ha sido también resultado del conocimiento que tenemos de nuestra especie y sus peculiaridades. El progreso del conocimiento, le llamaremos el progreso científico en general, aunque abarca absolutamente todo, el conocimiento de cómo tocar mejor el violín o cómo pintar caras más reales. El conocimiento en todas sus facetas ha sido progreso para todos los demás progresos. Hoy sabemos cultivar mejor, sabemos que los seres humanos son iguales, sabemos crear riqueza, sabemos conservar nuestra salud y recuperarla muchas veces cuando se pierde, todavía no todas. El conocimiento científico ha puesto en duda las creencias religiosas, las creencias sobre monarquías, las creencias sobre la inferioridad de grupos humanos, de mujeres, de clases sociales. El conocimiento lo ha desafiado todo y ha abordado preguntas difíciles, encontrando respuestas todos los días, haciendo un poco más pequeña nuestra ignorancia todos los días, recordándonos también que antes no sabían todo quienes decían saberlo todo, como religiosos, filósofos o reyes, y que aceptar que no sabemos es el primer paso para llegar a saber. El progreso no lo es en realidad, sino lo es para todos. Ese es un sueño. En la realidad, aunque no se ha cumplido el sueño y falta mucho para ello, hay realidades que nos obligan a perseverar para seguir distribuyendo los frutos del progreso para todos. Hoy, en todo el mundo, independientemente de su situación económica, social, política, mueren menos niños por enfermedades prevenibles que nunca en la historia. Hoy hay menos hambre que nunca en la historia. Hoy hay más democracia que nunca en la historia. Miren, el progreso no son las chimeneas de las fábricas, ni los matraces en los laboratorios, ni los aparatos y las ecuaciones. Para el ser humano común, progreso es tener electricidad, agua potable, drenaje, vacunas para los niños. Progreso es que cada vez menos gente viva agobiada por piojos, chinches y otros parásitos totalmente comunes en el pasado, que los tenían los reyes y los siervos. Progreso es que podamos comunicarnos con seres humanos que antes estaban alejados y hoy nos hablan y hasta nos muestran sus bailes trending en nuestros teléfonos. Y eso es progreso. Progreso es vivir con menos miedo, con menos sufrimiento, con menos escasez, con más oportunidades. Progreso es poder leer lo que queremos, ver lo que queremos, poder opinar, poder escribir lo que queremos, poder expresar nuestras opiniones cuando la vasta mayoría de los seres humanos nunca en toda la historia habían podido hacerlo. Progreso es tener la libertad como forma de vida. Libertad real que tiene sus límites, pero que también tiene esperanzadores amplísimos horizontes. Progreso es menos pobreza y es libertad. Porque como lo resumió Naim Biban, el creador de la medicina socializada del Reino Unido, la libertad es el fin de la pobreza. Y ello implica conseguir que la riqueza del progreso alcance a todos de modo satisfactorio. Progreso y libertad son poder quejarnos del progreso incluso. Y los enemigos del progreso lo que quieren es quitarnos todo eso a la mayoría de nosotros y dominarnos a través de lo que teníamos antes del progreso. El miedo, el odio, la escasez y el silencio, mientras ellos nos prometen salvarnos de amenazas imaginarias, fantasiosas y exageradas. Defender el derecho de todos al progreso es la única garantía de futuro. Y si perdemos ese derecho, como dijo Hamlet antes de morir, lo demás
Lo demás es silencio. ¿No cree usted?